¿Sería Rodri Hernández un buen fichaje para el Real Madrid? Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo quería comentar lo que se está diciendo en las últimas horas y que en realidad ya se va más o menos rulando desde hace meses o incluso te podría decir años, que es sobre la posible llegada de Rodri Hernández, el centrocampista español, Balón de Oro, ya lo sabéis. Para mí un Balón de Oro justo un año antes, pero no en el año en el que se lo dieron, que era claramente de Vinicius. Me gusta recalcar esta postura porque la tengo bastante clara, pero sí que me gusta destacar el hecho de que creo que sí que es justo que este jugador tenga un Balón de Oro, porque sinceramente me parece muy, muy bueno. O sea, me parece la pieza más diferencial que tenía el Manchester City, un jugador que, pese a ser un mediocampista en teoría de corte defensivo, también tiene una vena organizativa tremenda, tiene una capacidad de moverse entre líneas pese a la altura que tiene espectacular, es un jugador muy bueno en el juego aéreo, tanto defensivo como ofensivo, y es un jugador que al fin y al cabo está haciendo cifras como goles y asistencias, teniendo en cuenta que parte de una posición en la que no es muy proclive a hacer ese tipo de cifras. Por supuesto ha estado más o menos bien arropado en el esquema táctico del Manchester City, sí, pero es que el esquema táctico del Manchester City, la pieza clave de él ha sido Rodri Hernández. Entonces quería empezar de esta manera. El tema es que con este fichaje habría muchas cuestiones que tocar, ¿no? Lo primero, lo que más llama la atención es pues dos líneas rojas que podríamos pensar que no se pueden traspasar, ¿no? Y una es que en junio va a cumplir 30 años, que quieras o no, es una edad ya complicada para hacer ciertos fichajes. Hemos pensado que el fichaje de Luka Modric podía ser un jugador que estuviese llegando tarde y estaba viniendo con 27 años, pues imagínate con Rodri Hernández, 30 años, y que sinceramente no creemos que vaya a durar como Luka Modric hasta los 39, ¿no? O sea, ni muchísimo menos. Entonces, lógicamente, es un fichaje que por edad ya entraña un riesgo, eso está claro. Luego, por supuesto, estamos hablando de un jugador que viene de una lesión muy grave de rodilla, por lo que si la edad es un problema, el aspecto físico es todavía mayor, porque estamos sufriendo lo que estamos sufriendo en la línea defensiva con jugadores que han tenido lesiones muy parecidas a las de Rodri Hernández, y estamos viendo que constantemente en la línea defensiva tenemos problemas derivados de ese tipo de lesiones. Ya no tanto por la lesión en sí, esa lesión primaria que se crean respecto al esguince de rodilla o al ligamento, al menisco, a lo que sea, a un compendio de todas en otra serie de jugadores, sino a las lesiones que sabemos que se derivan de este tipo de problemas más serios, ¿no? Como lesiones musculares, descompensaciones articulares de un lado a otro, tal, y estamos viendo cómo Rodri ni mucho menos ha recuperado bien esa rodilla, o por lo menos no ha sido así en los meses anteriores, hasta el punto de que se ha pasado semanas e incluso podría llegar a decir meses desconvocado de los partidos del Manchester City. O sea, hasta ese punto no estaba del todo bien a nivel físico. Lo que es cierto es que en las últimas semanas, ya digo, estos rumores en realidad son ya desde hace meses, desde hace años, que Rodri gusta mucho en el Real Madrid. Además, queramos o no, es un jugador clave en la selección española, o debería ser un jugador clave en la selección española, y al Real Madrid en realidad le gusta tener a este tipo de jugadores en la selección. Yo estoy seguro de que es uno de los criterios que ayudan, que impulsan a fichar a un jugador como Huijsen, por ejemplo, en su momento. No te diría tanto Carreras, porque tiene un poco más cerrado el puesto de lateral izquierdo, pero sí que el de Huijsen compraría bastante que el hecho de que fuese un posible titular de la selección española fuese un argumento de peso para que lo pudiesen llegar a fichar. Y Rodri Hernández, lógicamente, si está a su nivel, ni Zubimendi ni Zubimenda. O sea, obviamente, si Rodri está a su nivel, Rodri va a jugar por una cuestión de nivel y por una cuestión también de jerarquía, obviamente, incluso de experiencia. Entonces, por mucho que es cierto que en la Eurocopa que le dieron el MVP, yo absolutamente bramé porque me parecía que no era ni top 3 de la selección española de esa Eurocopa, y que precisamente en la final hay que recordar que Rodri se lesionó, entró Zubimendi y España mejoró. O sea, esto es una cuestión causa-efecto bastante evidente. No considero ni mucho menos que Zubimendi sea mejor que Rodri. De hecho, ya os digo, para nada, pero sí que esto sucedió. En la final, en la primera parte, se lesionó Rodri, entró Zubimendi en la segunda y España fue mejor de lo que fue en la primera.
También esa causa-efecto se pudo ver pues, con la lesión que tuvo Pedri y la inclusión de Olmo como media punta. En ese caso no era tanto una cuestión de jugador por jugador, sino de que el jugador que entraba era de un perfil muy distinto. Pero bueno, que esto no viene al caso en este momento. Dicho esto, en las últimas semanas se está viendo cómo Rodri está jugando y cómo poco a poco está recuperando su nivel. Hay partidos que han podido ser preocupantes, pero los primeros encuentros después de una lesión de rodilla los hemos podido ver mismamente en el Real Madrid con Militao. Que alguien me diga cuál es la diferencia entre el Militao que hemos visto las primeras semanas post primera lesión con el Militao que hemos estado viendo antes de esta última lesión muscular, que ni siquiera ha sido una recaída ni nada, sino ha sido una lesión muscular. O sea, sí hay capacidad para que un jugador meses después acabe dando un rendimiento que quizá en esos primeros partidos no te da una sensación de que ha recuperado bien. Y yo creo que en los últimos partidos de Rodri están siendo buenos, no están siendo a su nivel Balón de Oro, seguramente a ese nivel no vuelva a llegar, pero sí que le estoy viendo bien desde el punto de vista físico. Es un equipo que está jugando lógicamente la Premier League, así que quieras o no tiene transiciones que tener que frenar desde el punto de vista individual, también colectivo, pero individual, coberturas que está obligado a hacer a los laterales, y yo le estoy viendo a muy buen nivel. Luego con balón, o sea, ahí no hay absolutamente ninguna duda. Tú ves controlar un balón a Rodri Hernández y dices, este chaval tiene calidad, o sea, y se le nota en el desplazamiento agresivo, que es justo cuando estás pues a 15, 20 metros de la media luna del área y metes un pase metiéndose en área en uno de los laterales, el típico pase que puedes ver mucho a Joshua Kimmich, a Vitinha, que hemos podido ver muchos años en el Real Madrid, mismamente a Toni Kroos. Pases que vemos que le cuesta muchísimo más a Tchouaméni, como incluso he llegado a analizar en el canal, que había un pase realmente claro en una situación contra el Benfica, en el primer partido de esta seguidilla de 3, no lo ha dado y eso ha generado encima un gol en contra. Entonces, sin duda, con balón, Rodri sería un añadido espectacular para el equipo. Lógicamente, un fichaje de este calado, que bueno, se podría hablar de, yo que sé, entre 50 a 70 millones, podríamos estar hablando. Un jugador, ya digo, con riesgo de lesión, con riesgo de edad, por supuesto, pero que si da el nivel, creo que no hay uno mejor en el panorama futbolístico, sinceramente. A mí me gusta, por ejemplo, mucho Elliot Anderson, el del Nottingham Forest. Lo que pasa es que, por ejemplo, a nivel físico, pues es un jugador ciertamente bajito para colocarle en una posición de pivote puro, podríamos decir. Entonces, teniendo en cuenta que Tchouaméni está recuperando un buen nivel, pues bueno, podría entender que se pudiesen quedar con el francés. Venga, ya digo, a mí Elliot Anderson me gusta bastante, pero Rodri entiendo que es un nivel mayor y sobre todo, ya digo, desde el punto de vista físico sería ese jugador que también te daría eso que te aporta Tchouaméni, que no te estaría aportando la llegada de Elliot, por ejemplo, que es el balón parado ofensivo, defensivo, el duelo ganado en el centro del campo en el juego aéreo, la cobertura a los centrales para defender situaciones de centros laterales rivales, todo ese tipo de trabajo que quieras o no tienes que ver en un pivote defensivo, que por mucho que ahora estemos muy obsesionados con la salida de balón, con cómo se ofrece, con el nivel técnico que tiene luego para ejecutar ciertos pases, con la visión de juego, pues un pivote defensivo lo que necesitas sobre todo es que le dé estructura al equipo, equilibrio, que sea el ancla, que sea el jugador capaz de ofrecerle al equipo lo que el equipo necesita de él. Y luego para mí este posible fichaje abre sobre todo dos debates, ¿no? Uno tocante a Tchouaméni y el otro tocante a Vinicius. Las dos de diversa índole. Y es que en cuanto a Tchouaméni, pues creo que sinceramente Rodri y Tchouaméni no son del todo compatibles o no es el centro del campo que querrías, ni mucho menos, vamos, creo que no. Y encima teniendo en cuenta que, pues quieras o no, el Real Madrid luego tiene a Bellingham, tiene a Valverde, tiene a Arda Güler, tiene incluso a Nico Paz, a Franco Mastantuono. O sea, creo que no terminaría de ver positivo el hecho de que juntases a estos dos jugadores. Así que yo, pese a que ahora se está viendo muy bien a Tchouaméni, yo lo tendría bastante claro. O meto a Tchouaméni de posición de central únicamente pues porque no te quieres ahora mismo salir de su contrato, porque no quieres venderle, o bueno, las paranoias que muchas veces tiene el Real Madrid a la hora de sacar o incluso meter a ciertos jugadores. Yo de verdad trataría de venderlo porque además lo tendría bastante claro. Y diréis, ¿y si Rodri te sale mal y efectivamente tiene lesión de rodilla? Pues estaría yo bastante bien protegido. ¿Sabes por qué? No por Camavinga, porque yo a Camavinga el año que viene, salvo que salga vendido, lo considero lateral izquierdo. O sea, lo considero el jugador que va a luchar
por el puesto de lateral izquierdo titular con Álvaro Carreras. Entonces, para mí Camavinga, como os dije en algún vídeo, no es un centrocampista que pueda hacer de lateral. Ahora mismo yo ya como planificación de plantilla lo tendría como un lateral que pueda hacer las veces de centrocampista. Pero yo en este caso me refiero a recuperar a Chema Andrés, el jugador que está en el Stuttgart, que no es que esté haciendo una barbaridad, de hecho seguramente ya lo sabréis, ha perdido el puesto, aunque los últimos 2 partidos ya los ha empezado a jugar de nuevo, había perdido el puesto con el capitán del equipo, con Karazor, pero es un jugador que puede tener buenas condiciones para poder sostenerte un buen nivel a un equipo que está carente de ese tipo de jugador. Entonces, en el momento en el que tú ya metes un perfil de ese estilo, el resto de las piezas del Real Madrid, que encima seguramente cambiarán, creo que pueden acoplarse de mejor manera. Y además está el hecho de que tienes a Fede Valverde. Yo cuando el Real Madrid ha empezado a fichar a Bellingham y a Arda Güler, especialmente estos 2 jugadores que, bueno, cada uno puede opinar lo que sea, pero creo que podíamos tener en la mente que iban a ser 2 jugadores importantes en el centro del campo del Real Madrid y no necesariamente en un centro del campo de 4, o sea, podría ser perfectamente en un centro del campo de 3. Yo ahí, lógicamente, del que no me desprendería bajo ningún concepto sería de Valverde. En el lateral derecho, como ya has fichado a Arnold, pues tampoco iría a esa situación. Entonces yo estaba viendo claramente que Valverde acabará de pivote y me parece que Valverde de pivote, algún partido ya se lo ha visto en Uruguay. El propio Casemiro dijo que Valverde iba a ser un excelente 5. A mí Valverde de pivote me parece que tendría todas las condiciones para, no te digo de convertirse el mejor en esa situación, porque a lo mejor no, bueno, habría que mirarlo, pero sí que sería capaz de estar, como digo con Chema, estar sosteniendo al Real Madrid de manera que sea capaz de competir. ¿De ser el mejor equipo del mundo? No. ¿O sí? Bueno, eso ya lo veremos, ¿no? Tener a un jugador con esa capacidad que tiene de repliegue desde el punto de vista del pivote era un poco lo que yo veía con Camavinga, lo que pasa es que Camavinga ha ido pinchando por una serie de cosas, pero ese problema que os digo que siempre me preocupa del Real Madrid en cuestión de repliegue defensiva, especialmente por ese Tchouaméni más Huijsen, pues en este caso sería Valverde. Si ya has hecho la apuesta por Huijsen, se va a quedar, ponte que centra un poco su cabeza y vuelve a ser el jugador que te aporta más todas las cosas positivas que te da muchas veces que las que te dan negativo, es un jugador que al fin y al cabo vas a tener que construir sobre que Huijsen va a ser tu central. Entonces, como si Huijsen va a ser tu central, tener de pivote defensivo a Fede Valverde no me parecería absolutamente nada mal. Y luego pues está el tema de Vinicius, que no sé hasta qué punto puede ser realmente importante, porque al final Vinicius es un jugador que, lo hemos dicho muchas veces, creo que es bastante noblete en realidad. No lo parece, porque especialmente en el campo es puro fuego, pero es un jugador muy noble, es un jugador que realmente no tiene maldad, que él sabía perfectamente que la llegada de Mbappé en cuanto a protagonismo se lo iba a restar claramente y lo decía constantemente que él estaba llamando a Mbappé para que pudiese fichar por el club. Es decir, creo que Vinicius es una estrella bastante diferente a la que podemos estar acostumbrados a tener, aunque creo que hemos visto ese reverso, no sé si por lo de el Balón de Oro, tal, si la llegada de Mbappé con el triple de sus emolumentos le ha podido pasar factura en cuanto a la cabeza, el ver cómo ese jugador no presiona y tú encima tienes que presionar cuando ya parecía que ibas a poder tener una pequeña licencia para dejar de hacerlo como suelen hacer todas las estrellas, pues quizá eso ha podido afectarle también en una serie de cosas, bueno, pero una de ellas podía ser el Balón de Oro y ya sabemos que Rodri Hernández en el momento en el que ganó el Balón de Oro, como todos sabemos que se lo robó a Vinicius, no se comportó ni él, ni su entorno, ni la forma que tuvieron de venderlo de manera positiva, en realidad de manera educada o empática, podríamos decir, con el propio Vinicius. Entonces no sé hasta qué punto la llegada de Rodri podría suponer la salida de Vinicius. Y yo en este punto, sinceramente, es que creo que Vinicius, no porque crea que no tenga nivel, ni mucho menos, ni porque crea que es un problema para el Madrid, tampoco, o sea, es por una cuestión de que no confío en el Bellingham, Vinicius, Mbappé, no confío. De hecho, como no confiaba, no quería que viniese Mbappé, pero en el momento en el que está Mbappé, sabemos que Mbappé no va a salir y sabemos que no hay ni una sola posibilidad, yo creo, de que Mbappé salga. Que Bellingham yo creo que ni se lo plantean, aunque sea un jugador que tendría realmente mercado, especialmente en la Premier League. Creo que tendría bastante mercado, de hecho. Es un jugador complicado a nivel de encaje y tal, pero yo creo que sí que tendría mercado, especialmente, pues eso, 3-4 equipos de la Premier League
te pagan más de 100 millones por él seguro, pero vamos, o sea, os lo firmo ya en un papel. Es un jugador que a veces se nos olvida, pero tiene 21 años. Entonces, si estamos diciendo que podemos estar esperando una evolución de Huijsen o una posible evolución en el físico de Rodri y tal, pues que no vas a poder pensar que puedas tener por delante de la evolución de Jude Bellingham, ¿no? De una adaptación distinta, de un cambio físico, bueno, todo ese tipo de factores que pueden alterar realmente el rendimiento de un jugador. Pero creo que vuelve a ser utópico el hecho de que piensen sacar a Jude Bellingham, que es un jugador que además, esto pocas veces tiene importancia, pero igual sí la tiene, y es que es Adidas, al igual que el Real Madrid. Es un jugador además, una de las claves a nivel de marketing de Adidas. Es un jugador, eso, muy arraigado en el punto de vista del marketing del club, y creo que al igual que Mbappé es absolutamente intocable, será seguramente el jugador más intocable del Real Madrid, creo que Bellingham no va a ir a la zaga. Y como ya digo, tengo que romper de alguna manera este triángulo, sé que es injusto, sé que no gusta, sé que encima, ahora que estamos viendo a Vinicius realmente bien, es complicado decir y renunciar al jugador más decisivo de la Champions League de los últimos años, y que seguramente lo vuelva a ser, pero oye, si la llegada de Rodri, aparte de esos aportes positivos que te puede dar a nivel de fútbol, tal cual, que puedas incluso llegar a sacar una buena pasta por Tchouaméni, un punto que ahora voy a mencionar sobre Chema Andrés, el tema de que a lo mejor vas probando a Valverde y quieras o no, cuando pase al pivote, si es que no juega Rodri o no está Chema o lo que sea, pues de alguna manera estás haciendo hueco para que el resto de centrocampistas vayan jugando un poco más, que si ya estás abriendo hueco para Nico Paz, que si ya estás abriendo hueco para Arda Güler, bueno, todo ese tipo de cosas que te llevarían el hecho de sacar a Tchouaméni y llevar a Camavinga al lateral izquierdo. Creo que hay un punto también que quería comentar y que voy a mencionar ahora, y es que no sé hasta qué punto esto es muy happy family, pero yo creo sinceramente que la llegada de Rodri, si Chema se quedase en el Real Madrid, creo que le podría venir muy bien al canterano madridista en cuanto a aprender de Rodri, porque es precisamente ese tipo de perfil. Yo cuando vi a Chema dije, ostras, igual tenemos a un Rodri en potencia. Luego, por supuesto, lo de siempre, ¿no? Diferenciar niveles. Muy difícil que vayas a tener a un Rodri, porque Rodri ha sido un jugador Balón de Oro un año, siendo pivote defensivo y estando produciendo entre 20 y 25 goles, que es una auténtica barbaridad. Y en la Premier League, o sea, no en la liga escocesa o en la liga holandesa, precisamente. No, no. Entonces estamos hablando de un jugador absoluta élite mundial, de lo mejor que se ha visto en la posición, en cuanto a Rodri Hernández estoy diciendo. Entonces, esto es como lo de comparar pues a Vitinha con Luka Modric. Vitinha es un espectáculo de jugador, pero es que Luka Modric es el mejor de la historia. Entonces, hay que controlar mucho ese tipo de comparaciones. Y luego hay otras comparaciones que son absurdas porque no encajan ni por perfil, pero bueno, es una cuestión más periodística que otra cosa, ¿no? Pero creo que podría ser interesante el hecho de que Chema Andrés pudiese tener no sé cuántas temporadas, porque habría que ver también primero el nivel al que está Rodri, el nivel físico, tal, y luego si está a un gran nivel y no cede minutos, es un poco lo de Mbappé con Endrick, ¿no? Al final, pues Chema dirá, oye, me tengo que ir, está muy bien, tal, pero me tengo que ir. Pero oye, un par de años, aunque sea viviendo en el día a día con Rodri, entrenando con Rodri y tal, no sé qué, igual podemos estar hablando de un jugador que nos estaría aportando unos buenos años de su carrera futbolística todavía, y además nos estuviera de alguna manera moldeando a el futuro jugador parecido a sus capacidades y a sus características. Cuidado con eso, que creo que podría ser un punto realmente interesante en este aspecto. Y yo sinceramente creo que el centro del campo del Real Madrid, en caso de necesitar algo, ya no es una cuestión de promesas, más promesas de 40, 50, 60 millones. No me gastaría 60 millones en un Keith Smith, por ejemplo. Y si tienes, pues esto, 60, 70 millones por un jugador muy, muy, muy contrastado, de gran nivel, y que es uno de esos jugadores que no es que mejore al jugador que vaya a sustituir, sino que acaba mejorando al resto de sus compañeros, que esto es muy importante, porque ya sabéis, en el fútbol todos son afectados por todos. De Mbappé no se estaría absolutamente criticando nada si este fútbol no fuese una cuestión colectiva, porque al fin y al cabo estás hablando de un jugador que lleva pues 40 goles en 40 partidos o menos, entonces eso no se podría criticar desde el punto de vista individual, pero si hay una crítica es porque realmente el juego de Mbappé, lo que es Mbappé en general, afecta al resto de los jugadores. Si el resto de los jugadores sin Mbappé son un 9
y con Mbappé son un 7, pues me da igual que Mbappé sea un 10, porque al fin y al cabo está restando al resto de los jugadores. Pues en este caso Rodri Hernández es todo lo contrario. Cuando Rodri Hernández entra en un equipo, si está bien, el resto de los jugadores empiezan a subir su nota. Y el jugador que tiene al lado, que normalmente es un 7, empieza a ser un 7,5, un 8. De esa manera se van repercutiendo en positivo el resto de los jugadores y de esa manera es como construyes realmente un equipo, independientemente de la edad. Entonces, si llega Rodri, si se queda Chema, si sacas a Tchouaméni, son muchos isis, ¿no? Pero creo que si se van dando esa serie de cosas, realmente, pues después de haber comprobado en estos meses, y ya no te digo en el Mundial, que Rodri efectivamente está a buen nivel, entonces, si estás comprobando que tiene ese nivel, si consigues lo que he dicho y también que Camavinga vaya al lateral izquierdo, de esa manera abres hueco a Nico Paz, todo ese tipo de fichas de dominó, como digo, si eso incluso genera la posibilidad de que salga Vinicius, no por una cuestión de que sea Vinicius, sino por una cuestión de romper esta sociedad que creo firmemente que no va a funcionar, que es el Mbappé Vinicius Bellingham, pues creo que sí sería un jugador al que, por mucho que fuese un riesgo, porque lo es, creo que habría que atacarlo, porque dentro de que fuese un riesgo, el hecho de que seguramente en esa operación estuvieses perdiendo a Tchouaméni, o a lo mejor no, o a lo mejor son más compatibles de lo que yo creo. Lo veo difícil, pero igual es una cuestión de una opinión mía propia, que estoy equivocado, que puedo estarlo perfectamente, pero no tendría ese riesgo realmente porque seguirías teniendo en la plantilla a Camavinga, aunque fuese de lateral izquierdo podría hacer esas funciones de centrocampista, seguirías teniendo a Fede Valverde y ya digo que yo me traía a Chema Andrés. Entonces creo que tendrías bastante posible solucionado una situación en la que Rodri, el jugador clave del entramado táctico que tiene el equipo, se cayese de una manera o de otra. Ya digo que es un riesgo, por edad y por estado físico, lo es, pero es que fichar a Kiss Smith por 60 millones y pensar que ese te va a cambiar la cara del Real Madrid, creo que también es un riesgo. Es que a Tchouaméni le estamos viendo en una situación de repliegue y salida, o de momentos de presión muy concreta yendo hacia adelante, pero no le estamos viendo en un contexto en el que el Real Madrid tenga que dominar desde el juego, desde la tenencia de balón. Entonces, creo que tenemos que ver el dibujo completo y si consiguiese sacar, incluso, de hecho, si llegas a sacar a Tchouaméni, o sea, si llegas a vender a Tchouaméni, seguramente depende de cómo se den las situaciones, ¿no? Quién salga o llegue antes, ¿no? Pero quizá hasta podemos estar hablando del mismo precio o incluso estar saliendo ganando económicamente en esta situación, ¿no? Aunque luego seguramente a nivel de salario, pues Rodri cobraría más que Tchouaméni porque entre otras cosas viene con un Balón de Oro debajo del brazo. Y además la casualidad ha querido que nos enfrentemos precisamente contra el Manchester City de Rodri Hernández, así que podremos comprobar de primera mano si este jugador realmente está a nivel competitivo y si podría ser un jugador que realmente nos pudiese dar un salto de nivel en cuanto al juego, en cuanto a la jerarquía, incluso al liderazgo, porque es una de las cosas que se menciona un poco de este jugador y es que también es uno de esos, como podemos llamar, jerarca, es un líder en el vestuario, es un líder en el campo, los jugadores, los compañeros hacen lo que él va dirigiendo con los brazos, con las manos a la hora de hacer, es una extensión en este caso de Pep Guardiola en el campo, que siempre es importante tener este tipo de jugadores. Y pues ya digo, lo vamos a encontrar, lo vamos a enfrentar cara a cara con la ida en el Bernabéu, la vuelta allí en Manchester, así que creo que puede ser una eliminatoria de la que salgamos con una conclusión clara sobre el nivel de este jugador. Esperemos desde este punto de vista que salgamos con una buena sensación respecto al nivel físico del jugador, pero que lógicamente pasemos de ronda, claro. Pero bueno, esta es mi visión global sobre este asunto de Rodri Hernández. Me gustaría que me dejaseis en vuestros comentarios lo que opináis sobre este jugador, sobre la situación, sobre si es demasiado riesgo y ni mucho menos os lo plantearíais, sobre si ni mucho menos os estáis pensando en vender a Tchouaméni, lo que queráis, sobre la posible repercusión de la llegada de este jugador en Vinicius, en si querríais realmente que saliese Vinicius, que si se quedase, bueno, lo que queráis, ya sabéis que ahí tenéis la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like y nos vemos en el siguiente vídeo.